Samuel, iba a decir carta, pero no es correcto. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, vamos a leer algunos versículos medio salteados. O marchemos del versículo 1, así le damos contexto también. Total, le cobro lo mismo, es el mismo precio, así que quédese tranquilo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando los llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Padre, oro por tu palabra y te pido que nos ayudes, Señor, trayendo luz, entendimiento, cielos abiertos sobre nuestra vida. Lo necesitamos, Señor, la inspiración, el Espíritu, es el soplo tuyo, Señor, sobre nosotros, para que podamos recibir la palabra poderosamente y ella trabaje en nosotros, dándonos fe, dándonos poder, Señor, y eficazmente esos cambios tan necesarios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, el arca representa la presencia de Dios, pero tiene un nombre particular, que es el arca del pacto. El arca representa la presencia de Dios, pero también representa el pacto de Dios con su pueblo santo, el pueblo que Él escogió y el pueblo que Él tomó y apartó para sí, y dejó señales dentro del arca, dejó la vara de Aarón que había reverdecido delante de todos los príncipes de Israel, dejó el maná que había caído en el desierto y había alimentado a todo su pueblo. Cada mañana caía nuevamente el maná y estaba dentro del arca del pacto y las tablas de la ley que Dios mismo con su dedo escribió y Moisés trajo y entregó al pueblo. Eso estaba allí, en esa arca. Y el arca representa a Dios entre su pueblo, Dios mismo entre su pueblo. Y aquí vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo el valor que le damos a la presencia de Dios y el desprecio de la presencia de Dios. Es decir, personas que menospreciaron lo santo, que despreciaron a Dios y lo menospreciaron su investidura, menospreciaron su oficio y perdieron la presencia de Dios, perdieron el símbolo más sagrado de Israel y otros interesados por la presencia de Dios. Es decir, vamos a tener dos tipos de personas, unos desinteresados de lo santo y otros interesados en lo santo. ¿Quiénes eran los desinteresados de lo santo? Los que no tenían temor al Señor eran los hijos de Elí. Elí era un sacerdote, sumo sacerdote, pero también era juez de Israel. Era la época donde Israel todavía no tenía reyes, pero sí ejercían el liderazgo, la consejería y la conducción del pueblo, lo ejercían los jueces. Este juez, llamado Elí, tenía dos hijos, ejercía el sacerdocio y guiaba a Israel con su consejo, con su palabra,
con lo que él decía era como la palabra de Dios, es decir, era el direccionamiento, como si fuese un profeta. Ahora tenía dos hijos, Ofni y Fines, y esos dos hijos eran personas que no temían a Dios, personas que robaban de la ofrenda, personas que dormían a la puerta del tabernáculo con mujeres, hombres adúlteros, fornicarios, sin temor a Dios, robaban de las ofrendas consagradas a Dios. Y pese a las advertencias de su padre, unas advertencias bastante dóciles o sin vehemencia, pero advertidos ya por Dios, Elí dejaba que sus hijos hicieran lo que quisieran. Y a veces los padres tenemos ciertos momentos donde no sabemos qué hacer con ciertas actitudes de los hijos, y a veces decimos, ¿y qué querés que haga? Como frustraciones, ¿no? Ya lo intenté todo, ¿qué voy a hacer? Ya intenté todo lo que podía y sigue por el mal camino. Y eso no puede pasarnos a nosotros. El padre que se rinde es el padre que pierde al hijo después. Nosotros como padres no nos rendimos. Dios no se rinde con nosotros, ¿sí o no? Dios siempre nos ha enseñado un principio que es la fidelidad. Y ese principio es, dentro de su fidelidad, la misericordia, la longanimidad, la benevolencia del Señor, la paciencia del Señor, el amor del Señor que cubre todas las faltas, dice la Biblia, nos da como ejemplo a nosotros, que somos su imagen y semejanza, nos da como ejemplo de cómo debemos conducirnos con nuestros hijos. Ahora, Elí fue un mal padre, por consecuencia también fue un mal líder, es decir, un mal juez, porque por un lado el hombre sí se consagraba, pero por otro lado sus hijos hacían un desastre. Y mientras más el tiempo corría, ya era vox populi, es decir, cuando todo el mundo empieza a hablar y hay gran murmullo, como dice el viejo y conocido refrán, cuando el río suena, ¿no? Algo trae, algo trae. Entonces, salen a la batalla con Israel, llevan Ofni y Fines, el símbolo más sagrado de Israel, para pelear contra los filisteos. No solamente pierden la batalla, sino que los filisteos se roban el arca. Ahora usted pensará, ¿cómo es que tuvieron y Dios no los detuvo? ¿Cómo es que esos filisteos tomaron el arca y no cayeron muertos allí como cayó Usa? Porque Dios tiene el control de todas las cosas y permitió esa humillación, porque fue una humillación. ¿Sabe qué decían los enemigos de Israel cuando Israel salía con el arca? Cuando Israel salía con el arca y los sacerdotes llevaban el arca a la batalla, decían, esos son los dioses que los libraron de la ira de Faraón y condenaron a Egipto con plagas. Ese es el Dios de Israel, decían los paganos, los enemigos, y cuando veían el arca, se les iba la valentía. Se les iba la valentía porque decían, ese Dios fue el que quebró a Egipto. No quebró un país de Morondanga. No, quebró a Egipto, un país poderoso. Quebró el brazo de un hombre poderoso. Quebró un país entero. Ahora, cuando vieron que no pasaba nada, cuando vieron que los filisteos prevalecían en la batalla, dijeron, bueno, probemos. Yo creo que uno se va animando un poco más. Se va animando un poco más. Así es en todos los órdenes de la vida. Uno cuando ve que va funcionando la estrategia, se anima un poco más. Así en el deporte lo mismo. El equipo que de repente va dominando una situación se anima un poco más. El boxeador que está con un contrincante medio distraído, golpea y se anima un poco más. ¿Qué hicieron los filisteos? Vieron que estaban ganando la batalla, se animaron un poco más, ya fueron a robarse el símbolo poderoso, para usarlo como un talismán, para decir, bueno,
El Dios de ellos está encerrado ahí, lo vamos a llevar, nos va a bendecir a nosotros. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque el símbolo más sagrado de Israel es robado porque hubo líderes que despreciaron la presencia de Dios, menospreciaron lo santo, despreciaron a Dios mismo. No líderes de quinta, tercera, o sexta o séptimas hileras. No los que cortaban la leña para el holocausto. No los que barrían el tabernáculo. Los que presentaban los sacrificios al Señor. Los que debían interceder por el pueblo, en favor del pueblo, al Señor. Los que debían ser ejemplos, menospreciaron lo santo. No tenían miedo de Dios. Se habían criado y se había hecho normal vivir sin la presencia de Dios para ellos. Ahora, para todo el pueblo no, pero para ellos sí. Así es la vida, o el hombre o la mujer que se acostumbra a pecar. Por eso es tan difícil hacer volver a una persona que ya se acostumbró a pecar, que ya naturalizó el pecado. Querido hermano, nosotros no convertimos a nadie. Le digo ese dato. A veces queremos predicarle a la fuerza a la gente, convencerlos de su error, y nosotros no convencemos a nadie, no convertimos a nadie. Ni siquiera aquellos que estuvieron una vez dentro de la iglesia y hoy están dándole la espalda a la fe y están inmersos en el pecado y están naturalizados en el pecado. Es muy difícil que si el Espíritu de Dios, si una vez gustaron esa gracia, es muy difícil que Él no los convenza. No lo vas a convencer vos, no lo voy a convencer yo. Si su conciencia no los reprende, si el Espíritu de Dios, entre comillas, si está en ellos, no los reprende, nosotros no vamos a convencer a nadie. Nosotros simplemente contamos las cosas que Dios hace. Contamos lo que hizo Cristo en la cruz. Le contamos cuán grande es Dios. Contamos su amor que se extiende a todo aquel que cree. Contamos el poder del perdón, la salvación que hay en Cristo. Por la gracia. Es lo único que hacemos. Pero aquí hay gente que despreció lo sagrado y lo santo. Se acostumbró al pecado, naturalizó el pecado y dejó como que toda la vida va a vivir así. Es que el que naturaliza el pecado y ve que no hay consecuencias, piensa erróneamente que podrá vivir así toda la vida. O que el juicio de Dios es nulo. O que Dios es amor. O que, bueno, Dios me entiende. No. La Biblia dice que el Señor también es fuego que consume. Les llegó el día a estos muchachos. Dios le había hablado muy fuerte a Elí. Le dijo, no va a haber uno en tu descendencia que llegue a viejo. Qué impresionante, ¿no? Tus dos hijos, esos que no tienen temor, morirán en un mismo día. Y si han dejado descendencia, ninguno de ellos llegará viejo. Y levantaré otra casta, levantaré otro linaje sacerdotal. Y los que queden de tu casa irán a mendigarle a ese sacerdote pan y una moneda. Qué tremendo, ¿no? De pasar a ser líderes del pueblo, de pasar a ser personas respetables, personas de honor, que Dios les había dado honor con vestidos de honor. El pueblo los atendía, los sostenía, los mantenía. Dios les dio honra en su oficio y lo despreciaron.
Por eso es triste cuando vemos líderes que desprecian a Dios, líderes que menosprecian la santidad, líderes que creen que la santidad ya venció, que no es para este tiempo, porque vivimos en tiempos de la gracia, de la cruz. Qué triste que es ver la decadencia de donde tiene que haber honra, que haya decadencia, que haya falta de honor al Señor, falta de respeto a su presencia. Todo excusado bajo la libertad y la gracia. No, mi hermano, tu oficio, tu lugar demanda santidad. Tu lugar, tu oficio, tu liderazgo demanda santidad siempre. Demanda ser ejemplo en todas las cosas. Demanda que te comportes como el oficio al que fuiste llamado. Ahora vemos el contraste de eso. Un hombre que nadie daba 2 pesos, un hombre cuando fue ungido, fue el último orejón del tarro. Cuando el profeta Samuel va a ungir a David, le dice, este es el ungido, le dice, su hermano mayor. Dios le dice, no, este no es. Bueno, el segundo, no, el tercero, no. Pasaron los 6 hijos. Sí, pero no tenés otro. Dios me dice que no. Sí tengo uno, pero ni vale la pena porque ese no es. Está allá con las ovejas, chiquito, 13 años. ¿Para qué lo querés? No, mandalo a buscar porque debe ser ese. Y lo mandan a buscar, dice, acá está el ungido del Señor. Lo ungen y se fue a cuidar a la oveja otra vez. Entonces, cuando vemos este contraste, cómo se desarrolla un hombre bajo la unción, bajo el respeto, bajo la honra que le da a Dios, cuando llega al gobierno, al trono, donde la unción lo deposita, cuando empieza a hacerse efectiva esa unción, lo primero que el hombre hace es decir, ¿dónde está el arca? ¿Sabe que hay datos que dicen que casi 50 años estuvo el arca fuera del territorio israelita? 7 meses con los filisteos, 20 años en casa de Abinadab, y otros dicen que estuvo 20 años más hasta llegar a la casa de Abinadab dando vueltas el arca. Porque cuando usted hace cuentas, faltan datos. Porque el arca la pierde en tiempos de Elí. Luego de Elí viene a juzgar a Israel Samuel. Luego de Samuel, Saúl es rey. Y el arca recién, ¿quién la manda a buscar? David. No fueron 20 años solamente. Imagínese usted, 20 años no es poco tampoco. Pero casi 50 años sin que a alguien se le haya ocurrido decir, che, ¿qué pasa con el arca? Saúl estaba más preocupado porque David no tome el reino que ir a buscar el símbolo más sagrado de Israel. Teniendo un hijo como el que tenía, como Jonatán, que pateaba la puerta de cualquier legión filistea y mataba valientemente a cualquier filisteo. Es que Dios no puede obligar a nadie a que lo ame. Dios no puede obligar a nadie a que lo honre. Dios nunca obliga a que lo honres. Nunca te va a obligar a que lo ames. A que le des lo mejor del trigo. A que le des los mejores años de tu vida. A que le sirvas con amor y con entrega. Dios no te va a obligar. No necesita obligar si tiene ángeles, miles de millones que le cantan, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de tu gloria. Servidores, Él es quien gobierna sobre todo. No necesita mendigar honra.
Pero hay gente que lo honra y gente que no. Gente que valora su presencia y gente que no. Cuando David toma el reino, sale a buscar el arca y tiene que pagar un precio muy caro. Es que ocuparte de lo santo y procurar la presencia de Dios, siempre pagarás un precio por eso. Siempre pagarás un precio. El primer precio que paga David, a pesar del júbilo con el que fue a buscar el arca, es la vida de un hombre, la vida de Usa. Usa fue consagrado a la que te criaste, porque mientras estaba el arca, 20 años en la casa de un hombre llamado Abinadab, Abinadab tiene los hijos, ¿qué hace Abinadab? Los consagra a los hijos, porque tenía semejante cosa en su casa, semejante símbolo poderoso, santo. Entonces, ¿qué hace? Tiene sus 2 hijos y los consagra, como si él fuera el sumo sacerdote, los consagra y los instruye. Y ellos atendían el arca, daban sacrificios, atendían el arca, la cuidaban, veneraban ese espacio. Entonces, como entienden y como ellos la entendieron, suben el arca, hasta ahí estaba todo bárbaro, la suben a un carro nuevo, perfecto. David hizo holocaustos, ofrendas, cantaban los músicos, era todo extraordinario, hasta que Usa toca el arca como quien toca un mueble de la casa, porque estuvo con él 20 años en la casa. Era como algo propio ya. Y cae muerto ahí mismo. Es que también debemos saber que lo santo es santo igual. No importa si lo ejercemos hace 20 o 30 años nuestro oficio. No importa si ya lo hacemos de taquito, ¿no? El servicio, la predicación, el sermón y todo lo hacemos. ¡Pac! Le pegamos de primera y le pegamos al ángulo. Dios sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo santo, santo, santo. Entonces no me puedo acostumbrar yo y a pegarle la palmada al hombre se cómo anda. Hoy hay mucho de eso, de ese pentecostalismo salvaje, del cual somos parte, medio lejano, pero somos parte. Che Dios, che barba. Hay de todo. Creemos que es cool, creemos que es moderno, creemos que es revelador. Impactamos a alguno, impactamos a otro, nos siguen más en las redes. Entonces, Usa tuvo el arca en su casa. Todos los días se levantaba y estaba el arca santa ahí. Pero un día la fue a tocar lo que no era permitido. Y se cayó muerto en ese mismo lugar. Yo creo que de ahí pasó la presencia de Dios directamente. No tengo duda de eso. Él no fue condenado. Pasó directamente a la presencia de Dios. No tengo duda de eso. Pero no puedo dejar que todo el mundo haga lo que quiere, dice Dios. Deja precedente, y David entiende el precedente, y para toda la marcha, toda la gente, 30.000 hombres había llevado, no 1, ni 2, ni 5, 30.000 hombres preparados para pelear por si se complicaba, más todos los levitas, más todos los músicos, todos ordenaditos. Paró el asunto, dijo, no, pará, acá no es la forma. Oiga, era pastor de ovejas David, no era sacerdote. No había sido instruido en el oficio sacerdotal. Pero como amaba a Dios y tenía sensibilidad de su espíritu, dijo, no, acá no es la forma. A Dios no le agrada. Nos damos cuenta que el tipo tocó y cayó muerto acá nomás. 20 años estuvo en la casa de él y nunca le pasó nada. Y ahora cayó muerto al primer toque.
Para toda la cosa. ¿Y dónde vamos? A la casa de otro levita, Obed-Edom. Llévenla ahí, porque el tipo es levita. Sabe cómo tratar el arca. Sabe cómo tratar la presencia de Dios. Sabe cómo se respeta a los santos. Y estuvo en la casa de Obed-Edom, ¿cuánto dice la Biblia? 3 meses. ¿Y qué pasó con la casa de Obed-Edom? ¿Qué dice la Biblia? Que fue prosperada. Fue prosperada durante esos 3 meses. A uno cae muerto, le tuvo 20 años dentro de su propia casa. Fue apartado para cuidarla y cae muerto a la primera. El otro tiene 3 meses y la casa de él es prosperada. ¿No le suena algo? ¿Será casualidad? ¿Será casualidad? ¿Será suerte? No. Respeta a los santos. Y ese respeto por los santos te devolverá bendiciones. Ese respeto por los santos, el hacer lo que Dios dice, como dice Deuteronomio capítulo 28, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres y pusieres por obra todos los mandamientos que yo te escribo hoy, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Y empieza a enumerar todas las bendiciones. Pero también dice, pero acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, que también todas estas maldiciones te alcanzarán. Y empieza, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita será tu alacena y tu arteza de amasar. Y empieza todo al revés, todo a la inversa. Entonces, ¿qué tenía Obed-Edom que no tenía Usa? Oficio, respeto y entendido en lo santo. Honor y honra hacia la presencia de Dios. La casa de Obed-Edom fue prosperada. Y David, que hace, agarra unos levitas. Dice, muchachos, ustedes son los guardas del arca. Bueno, me acompañan ahora. Vamos a traerla de casa de Obed-Edom como Dios manda. ¿Cómo mandaba Dios? Ponerle 2 palos a los costados. Y se lleva sobre los hombros de los sacerdotes. No en carros nuevos. Bueno, pero vamos a hacer sacrificio. David, por las dudas, quería agradar a Dios de más. No quería quedarse escaso. Y hacen como Dios manda. Ponen los palos a los costados, porque el arca tenía una suerte de aros a los costados donde se atravesaban unas maderas, y esas maderas se ponían sobre los hombros de los sacerdotes y se llevaba sobre los hombros la presencia de Dios. Y llega, y David ve que nadie se muere. David ve que todos están felices. Obed-Edom está prosperado. La gente está contenta, empiezan a cantar, a alabar al Señor. Y viene el desprecio de la esposa, que no entiende por qué pasa lo que pasa. Por qué David hace lo que hace. Y bueno, la manzana no cae muy lejos del árbol, dicen los americanos. Hija de Saúl. Hija de Saúl. Miren lo que contesta David. Porque es un precio también que pagás. Porque cuando vos respetás lo santo y alguien que está con vos no lo respeta, siempre hay un precio que pagar. Por eso la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Por eso la Biblia dice que no hagamos sociedades raras, que no hagamos alianzas raras. Dios le prohibió a Isaac hacer alianzas con sus enemigos. Dios le prohibió a Abraham, no hagas alianzas con nadie. Dios le prohibió a su pueblo, no hagan alianzas con nadie, ni hagan sus costumbres, ni copien sus costumbres, nada, santifíquense.
Verso 20 del capítulo 6. El precio que paga David. Volvió luego David para bendecir su casa. Ya venía con todo, contento, el arca, todo. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mi hermano, los que persiguen la presencia, los que se ocupan de lo santo, los que honran a Dios, siempre pagarán un precio. Y siempre traerá también Dios consecuencia a aquellos que desprecian su presencia. David fue duro, pero habló con verdad. No me critiques a mí, que Dios me prefirió en lugar de tu padre y de toda tu casa. ¿Por qué? Porque estaba Jonatán también. La unción, estar seguro de quiénes somos y de qué es lo que hacemos. Pero el eje principal es no descuidar nuestra relación con su presencia. Y si la hemos descuidado, no la dejemos ahí. No naturalicemos una vida sin presencia de Dios. No naturalicemos una vida sin respeto, sin honra, sin cuidado, sin santidad. ¿Y cómo se vuelve? Como volvió David. A veces hay que pagar precios altos. A veces hay que pagar precios altos. Pero hay que volver. Hay que pelear por la presencia. Va a costar. Nada es fácil. Va a costar porque cuando te acostumbras a vivir sin la presencia de Dios, cuesta volver. Pero hay que determinarse y volver. No es lo mismo vivir bajo la sombra de Dios que fuera de ella. No es lo mismo. No es lo mismo ser un creyente con aceite en su lámpara que ser un creyente con lámpara pero sin aceite. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. La consecuencia es distinta, el resultado es distinto. No hay casualidades ni suertes, hay consecuencias, buenas o malas. Valoremos su presencia y si nos hemos acostumbrado a estar lejos, acerquémonos al fuego otra vez. Póngase de pie si puede.